Hola, soy otra vez yo, Río. Me encanta saludarlas, bienvenidos a mi canal. El primer video que yo subí aquí fue contando la historia de cómo salí del closet, cómo fue todo ese proceso, cómo le conté a mi familia, cómo fue el recibimiento, toda esa historia. Entonces, especialmente en Instagram, mucha gente a raíz de ese video empezó a interesarse en cómo había sido mi proceso de descubrimiento como hombre gay. Obviamente todas las personas tenemos procesos diferentes, cada camino es distinto, todos somos un universo aparte, pero sí creo que podemos llegar a tener un montón de puntos comunes. Entonces me pareció chévere contar la historia, como el paso a paso de cómo fue todo este tema de yo entender qué me gustaba, qué pasaba conmigo, qué persona era. Yo tengo muy buena memoria. Y curiosamente los recuerdos más antiguos que tengo tanto con mi papá como con mi mamá tienen que ver más o menos con todo este camino que les cuento. Por ejemplo, uno de los recuerdos más viejos que tengo con mi mamá es yo ir caminando con ella hacia el colegio en el que iba a empezar a estudiar. Yo tenía mi mano como así, yo llevaba mi mano como así. Yo tenía por ahí 4 años como mucho. Mi mamá me corrigió y me dijo como no ponga su mano así, tenga sus 2 manos derecho hacia abajo. Cabe aclarar que mi mamá me ama, es la mejor mamá del mundo, siempre me ha aceptado, siempre ha estado llena de amor, pero pues ella estaba muy joven, mi mamá tendría por ahí unos 28, 29 años y pues ella también estaba aprendiendo, también se estaba educando, no sabía bien cómo comportarse. Eso es con mi mamá. Con mi papá, uno de los recuerdos más antiguos que tengo es nosotros siempre en Armenia íbamos a unas canchas los fines de semana donde mi papá y mis tíos jugaban fútbol y allá estaba yo con todos mis primos y todo este cuento. Me fui con mi papá como a los vestidores y ustedes saben pues que es súper común que la gente se quita la ropa, se cambia hasta desnuda, lo que sea. Tendría igual 4 o 5 años y recuerdo mucho que estaba esperando a que mi papá saliera de ducharse y pasar como un tipo, saben, desnudo, y se paró como al frente mío porque yo estaba sentado como en una barrita de cemento y aquí arriba mío estaban los espejos. Entonces el tipo se paró como al frente mío totalmente desnudo y yo me quedé como literal, no podía dejar de mirarlo, de mirar su cuerpo. Estamos claros en que en ese momento no era como un tema de morbo ni de deseo, porque pues yo estaba muy pequeño, mi cuerpo estaba reaccionando a lo que yo veía y a los estímulos que estaba recibiendo. Obviamente con el tiempo empecé a entender qué era lo que estaba pasando. Empezó a pasar el tiempo y yo desde pequeño estudié en un colegio muy pequeño que quedaba en el barrio en el que yo vivía. Estudié ahí desde segundo de primaria hasta noveno de bachillerato. Yo siempre con una personalidad muy extrovertida y pues obviamente uno pequeño no sabe de ser afeminado, de ser masculino ni ese tipo de cosas. Uno simplemente se comporta como le van haciendo. Yo recuerdo que tenía un compañero en el colegio que se llamaba Pedro, nunca se me va a olvidar, que me hacía la vida imposible todos los días. A mi mamá le tocaba ir todo el tiempo al colegio para ver qué se podía hacer porque pues Pedro me la tenía montadísima y era por este cuento de yo ser un niño como muy delicado, como que no me gustaba el deporte, como que me gustaban otras cosas. Pedro fue como el primer contacto que yo tuve con los insultos, con el rechazo, con el bullying. Siempre como en mí la semilla de que yo era diferente en muchos aspectos. A medida que fui creciendo, obviamente empecé a entender mejor qué era lo que estaba pasando y eso me empezó a generar muchas frustraciones, mucho miedo al rechazo básicamente, porque por ser tan extrovertido y además era, modestia aparte, muy buen estudiante, como que todo el mundo tenía que ver conmigo en el colegio, los profesores, mis compañeras me querían mucho, pero los niños del colegio pues me rechazaban, eran un poco crueles conmigo. Entonces no es que yo tuviese una infancia infeliz, mi paso por el colegio no es que haya sido traumático ni mucho menos, de hecho la pasé muy bien, pero ese sí era un punto que me generaba como mucha ansiedad y mi respuesta fue volverme un poco agresivo. Entonces, si bien era muy buen estudiante y tenía muy buenas notas, siempre tenía problemas disciplinarios porque las profesoras estaban haciendo que mi mamá fuera al colegio para hablar con ellas, que porque yo les contestaba súper feo. Entonces era como un mecanismo de defensa y desarrollé esta agresividad súper fuerte. Una de las cosas que tengo más marcadas en el colegio, pues nosotros cuando estábamos en quinto el colegio solo estaba hasta quinto, en sexto solo estaba hasta sexto, en séptimo estaba solo hasta séptimo y fue creciendo con nosotros. Entonces fuimos su primer promoción, por decirlo así, porque el colegio solo tenía hasta noveno. Entonces en octavo, al ser el grupo mayor, nosotros teníamos que lanzarnos a la personería. Yo me lancé a la personería. Mi mayor competencia era precisamente un niño del colegio que era como el típico chico que le gustaba mucho a las niñas, que les parecía guapo, que hacía deportes, que era rudo, que era como el galán del colegio. Y yo me propuse literalmente a ganar la personería solamente con mi carisma, uniqueness, nerve and talent.
Hice mucha promoción, obviamente prometí un montón de vainas que nunca cumplí. Le hice mucha fuerza, ¿saben? Le hice muchísima fuerza a este tema de la personería. Y recuerdo que nosotros, para diferenciarnos, los 3 o 4 candidatos a la personería eran por colores. Entonces nos los asignaron como con un sorteo y a mí me tocó el rojo, a él el verde y no me acuerdo los colores de las otras personas. Y el viernes que elegíamos al personero, el día antes dijeron como, bueno, todos los estudiantes vengan con el color que quieran apoyarte. Al otro día llego yo al colegio y un montón de gente con ropa roja. Y gané muy sobrado, le gané con un montón de diferencia y fue muy emocionante para mí, que me sentí como completamente aceptado, como que me querían, me sentía parte de todos, que al igual que como este niño era el más popular por un montón de cosas que yo no tenía, pues yo tenía otras cosas y otras cualidades que él no tenía. Yo ya era muy consciente de que me sentía atraído hacia los hombres, niños en el colegio que me parecían lindos, hombres que veían televisión. Me acuerdo muchísimo que había un canal que se llamaba Fashion TV y en Fashion TV daban este programa que se llamaba Uomo. Y en Uomo daban como varios clips como de editoriales y de tipos modelando especialmente trajes de baño, y eran unos hombres preciosísimos y yo me pasaba horas y horas viendo Uomo. Entonces yo tenía clarísimo eso, pero también tenía claro que no era un tema del que yo quisiera hablar o del que me sintiera listo para hablar. De hecho, a lo largo de mi vida, por tener una forma de ser como tan reactiva, yo estuve varias veces en el psicólogo, y es bonito porque mis papás me cuentan que ellos siempre le aclararon a los psicólogos que me vieron que no querían que cambiara mi forma de ser, sino que querían que yo aprendiera a tener filtros. No fue como quiero que mi hijo deje de ser gay, sino que quiero que mi hijo aprenda a ser prudente y que no pueden simplemente andar diciendo lo que le parezca sin tener en cuenta que eso puede tener consecuencias. Acabando mis años en el colegio que les cuento, también me llevaron al psicólogo porque mi reacción, entre más crecía y más entendía que había algo malo en mí, me volvía más agresivo. Entonces recuerdo que el man se quedaba así mirándome súper fijamente y me decía como, ¿por qué te comportas así? ¿Qué es lo que sientes diferente en ti? Y un montón de cosas súper incómodas para mí en ese momento. Entonces yo me quedaba mirándolo súper fijamente y le decía como, simplemente la gente me cae mal, me incomodan, son muy mediocres, son personas brutas. O sea, yo toda esa negatividad la canalizaba hacia mis compañeros en vez de aceptar que el que estaba teniendo un problema de actitud era yo. Y ese mismo psicólogo le dijo a mi mamá, estamos hablando cuando yo tenía unos 14 años o 13 años, le dijo a mi mamá, su hijo sabe perfectamente lo que le gusta, lo que quiere y lo que siente, pero él se los va a hacer saber a ustedes cuando él sienta que está preparado. Y eso es algo que mi mamá me contó muchos años después, cuando yo ya había salido del closet y cuando ya habían pasado un montón de cosas. Ya en mi último año en ese colegio, que fue noveno, éramos solo 14 personas, solo 2 hombres con un montón de niñas. Entonces yo tenía clarísimo que al terminar el colegio tenía que empezar a estudiar en un colegio público. Como 4 o 3 compañeras mías iban conmigo a ese colegio, entre ellas Ángela, somos amigos desde quinto de primaria. Todas las vacaciones de fin de año, antes de entrar a ese nuevo colegio, me mentalicé en que iba a llegar con una forma de ser diferente, o no tanto una forma de ser diferente, más un comportamiento diferente, porque pues sabía que no iba a dejar de ser extrovertido, buen estudiante, sociable, pero sí sabía que iba a corregir comportamientos muy específicos en mi forma de moverme, en mi forma de hablar. Y así fue, llegué y era el man más masculino del mundo, incluso hablaba más grueso y una actitud así mucho más heterosexual, por decirlo de alguna manera. Y también tenía clarísimo que iba a empezar a serme amigo de muchos hombres, porque siempre había sido amigo de muchas mujeres, y está este prejuicio de que un niño que andaba con muchas mujeres entonces era gay. Y yo no quería tener nada asociado con eso, o sea, no quería tener esa etiqueta. Quería tener un paso mucho más tranquilo por ese colegio, aparte porque sabía que el ambiente quizás iba a ser un poco más hostil, al ser un colegio más grande, al ser un colegio donde no era una atención como tan personalizada como en el colegio que estaba anteriormente. Empecé a hacerme amigo de muchos de los hombres de mi grupo, que eso era algo que yo no había experimentado antes. Yo nunca había tenido muy buenos amigos hombres, incluso mi mejor amiga, pues claro, ya conociéndome desde chiquito, hacíamos los trabajos en su casa y ella me decía como, oiga, ¿usted por qué está como con este comportamiento tan chistoso? ¿Usted por qué tiene como esta nueva forma de hablar? Y yo le decía que no, que era ella la que estaba loca, que simplemente estábamos creciendo, madurando, qué sé yo, un montón de excusas, pero pues obviamente ella lo notaba. Entonces me acerqué a niñas, salía con niñas, pasaba de todo con estas niñas. Es un recuerdo muy lejano que tengo en mi cabeza. Era un tema que hacía más porque me sentía forzado y porque sentía que eso era lo que esperaban de mí al tener 16, 15 años. Entonces pues lo que esperan de mí es que esté con las hormonas alborotadísimas, muerto de ganas por salir con mujeres y todas esas cosas. Esos 2 años fueron muy buenos para mí en el sentido que la pasé bien, me divertí mucho, fue una experiencia bonita pasar de estar en un colegio tan pequeñito a estar en un colegio tan grande, conocer tantos tipos de personas. Aunque hay algo de lo que me arrepiento mucho, y es que como en esa época yo tenía tanta
repelencia hacia lo que yo era como hombre gay. Yo no quería tener nada que ver con chicos amanerados o que siquiera me fueran a poner en esa misma categoría o etiquetar de esa forma. Entonces habían niños que estudiaban conmigo que obviamente eran muy amanerados y pues no les importaba, entonces eran así súper auténticos. Y yo era parte de esas personas que a veces los trataba feo, que a veces hacía comentarios súper ofensivos, no necesariamente directamente a ellos, pero sí con mi grupo de amigos me burlaba y todo ese tipo de cosas. Yo sé, tengo clarísimo que no lo hacía con mala intención. Tenía un comportamiento muy inmaduro y muy repelente hacia todo eso. De hecho, hace un tiempo yo me empecé a seguir en Twitter con alguien que es uno de esos niños del colegio y era muy tímido, era gay y se le notaba un montón, era muy amanerado y yo me burlaba muchísimo de él, le hacía el tedio horrible y yo no sé si él se acuerda de mí y a mí me da como pena realmente preguntarle porque sería increíble que me dijera como no, ni idea, yo nunca te vi en el colegio o lo que sea, pero me da como angustia que quizás sí se acuerde o tenga marcados esos recuerdos como de momentos malucos que le hayamos hecho pasar mis amigos del colegio y yo. Entonces bueno, acabé el colegio, entré a la universidad de una, digamos que no estaba tan rayado como cuando entré al colegio en el sentido que estaba obsesionado con que pensaran que yo era heterosexual, pero cero tenía ganas también de empezar a explorar el mundo gay o de aceptarme o de nada de eso. En ese primer video donde les contaba cómo salí del closet les hablaba de una niña que tuvo muy mala experiencia cuando salió del closet con su familia. Ella entró al mismo semestre que yo a estudiar, con ella empecé a salir a bares gays de Armenia, ella me ayudó a conseguir una contraseña falsa para irme de fiesta. Esa contraseña mi mamá me descubrió de la forma más ridícula porque yo siempre llegaba de fiesta, yo dejaba como la ropa por ahí y mi mamá la echaba a la lavadora. Llegué tan borracho un día que se me olvidó sacar mi contraseña falsa del jean. Cuando mi mamá lo echó a lavar pues la encontró y lo más grave de todo fue que al otro día yo me levanté amnésico de la borrachera. Ella bravísima conmigo, yo no entendía por qué estaba brava conmigo mi mamá y me acuerdo que ella era así como picando el tomate en la cocina y me decía, usted no tiene nada que hablarme, no se le ocurre nada que usted tenga que decirme. Y yo como no, cuando entra así de la forma más dramática del mundo a mi cuarto y saca así de su bolsillo la contraseña y yo como fuck. Me castigó como por un mes que no pude salir, una vaina así, no usen contraseñas falsas. Yo tenía un compañero en la universidad que era abiertamente gay y fue como el primer hombre que yo conocí que fuera tan abierto. Mucha gente a la que yo conocí en la universidad eran de Tebaida. En uno de esos grupos que nos eligieron como de forma aleatoria, yo quedé con unas chicas de Tebaida y con este man de la universidad que les cuento que él también vivía allá. En una de esas idas a hacer trabajos hasta muy tarde allá, me quedé sin dónde quedarme, era muy tarde, no había forma de volver a Armenia, volver a un video. Y este man me dice como pues usted se puede quedar en mi casa porque él vivía solo. Yo desde ahí ya un manojo de nervios, súper estresado, súper ansioso. Vivía en un cuarto, o sea, en un lugar súper pequeño y una camita diminuta. Este man se acuesta en la cama y yo pegado como una araña en la pared. De repente este man dice, muy grave si le doy un beso, una cosa así. Y yo así en full modo persona que no sabe hacer nada con su vida, le dije algo así súper rebuscado como, los besos no se piden, se dan. O algo así. Y pues este man me coge y me da un beso y sentí más cosas en todo mi cuerpo de lo que había llegado a sentir alguna vez con una mujer. En mi interior dije como, parce, soy súper gay, o sea, soy súper gay. Eso en mi interior, pero en mi exterior tuve un meltdown muy grave. Pobre man le tocó un colapso mío, me puse a llorar, dándome golpes en la cara durísimo. Como yo no puedo ser gay, yo no puedo ser gay. Imagínense esto, un man con el que pues me conocía muy poco y le tocó todo este colapso que tuve. Él me calmó y luego nos acostamos. Yo al otro día era una persona nueva, había tenido como esta revelación de que definitivamente era gay y no podía seguirlo ocultando. Empecé a contarle solo como a mi círculo más cercano que yo era gay. De la universidad pues no lo sabía por boca mía y ya ahí empezó ya a relajarme mucho más con el tema. Incluso ya aceptándome todo fue complicado porque el primer acercamiento que yo tuve con el mundo gay de Armenia no fue necesariamente el mejor, porque conocí como un grupo de gente que tenía un estilo de vida y una forma de hacer las cosas que no iba muy de la mano conmigo. Entonces yo no me sentía muy cómodo, pero a la vez quería encajar porque era el primer grupo de amigos gays que tenían, hasta que fue mi primer novio. Algo que le agradezco un montón es que me mostró un lado mucho más amable del mundo gay, gente más tranquila. Lastimosamente creí como esta imagen en mi cabeza de que las personas gays todas eran interesadas, mediocres, no querían trabajar, querían todo regalado, a raíz del grupo de gente que conocí inicialmente. Todo el proceso como de aceptarme estaba otra vez yéndose para atrás porque no me sentía identificado con muchas cosas que estaba conociendo, hasta que lo conocí a él y pues él me
enseñó un lado mucho más cálido, porque era cuestión de saberse cómo enfocar en qué tipo de gente querías tú a tu alrededor. Y todo eso tuvo como su peak en septiembre de ese año que conté en mi casa. Se completó el círculo de todo el proceso de entenderme, de amarme, de aceptarme, y con el amor que recibí por parte de mis papás, pues todo fue incluso mejor, y pues ya no había razón alguna para sentirme mal conmigo mismo, pero fue todo como todo este camino, hasta el punto en que ya me amaba y me amo y me encanta, porque a medida que han pasado los años cada vez me gusta más, cada vez me siento más orgulloso de lo increíble que nos rodea, formas de ser tan diversas, tan coloridas, tan auténticas, todo eso es muy lindo. Entonces pues esta fue mi historia, así me pasó a mí y me encanta recordarlo, me genera una sensación muy linda como en el corazón cada vez que recuerdo cómo ha sido todo este camino hasta este punto. Entonces pues nada, muchas gracias por llegar hasta este punto, por ver, por escuchar. Yo le mando un beso y un abrazo enorme a todos y a todas. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y todas esas cosas hermosas. Nos vemos en un próximo video. Chao.